Esta es la épica historia de los perdedores. 5 valientes hombres liderados por el capitán Robert Falcon Scott iniciaron una expedición para llegar los primeros a la Antártida, pero se les anticiparon, y fallecieron congelados en su camino de regreso. Su viaje no quedó en vano, nos ha dejado un impresionante legado, ya que recopilaron datos de sus descubrimientos científicos que quedaron registrados en sus diarios con notas y fotografías que después de un siglo han salido a la luz tras el deshielo. ¿Qué revelan realmente las anotaciones de Levick y Scott sobre los últimos días de la expedición? ¿Qué secretos guarda el Terra Nova en su tumba submarina? ¿Cómo cambian los fósiles encontrados nuestra comprensión de la antigua Antártida? ¿Qué conexión existe entre las misteriosas cataratas de sangre y los descubrimientos de Scott? ¿Son verdaderas las fotografías secretas que revelan ruinas de otras civilizaciones o están hechas por inteligencia artificial? Las verificamos con una herramienta web que determina si son realizadas por humanos o por IA, y os contamos toda de esta épica, trágica y misteriosa historia. Sin más dilaciones, comenzamos. Hansen,
Hassel, Bjaaland, Wisting, Amundsen. En los primeros días del siglo XX, una de las expediciones más ambiciosas y fatídicas en la historia de la exploración polar estaba a punto de comenzar. El escenario era la Antártida, una vasta y salvaje extensión de hielo y nieve que desafiaba las leyes de la naturaleza humana. La expedición Terra Nova, liderada por el capitán Robert Falcon Scott, tenía la misión de ser una de las más grandes aventuras científicas y geográficas del momento, aunque nadie imaginaba la tragedia que acompañaría a su nombre. En 1910, tras un proceso de selección riguroso y con una gran dosis de valentía, Scott organizó su equipo de 65 hombres que zarparían desde Nueva Zelanda a bordo del barco Terra Nova, con destino al continente helado. El objetivo era alcanzar el Polo Sur y ser los primeros en plantar la bandera británica allí, mientras realizaban investigaciones científicas sobre meteorología, geología y biología. Este mismo reto ya había sido anunciado por un explorador noruego, Roald Amundsen, quien también planeaba llegar al Polo Sur. Empezaba la carrera por ser el primero en conquistar la Tierra más allá del muro. El viaje comenzó en noviembre de 1910, y la travesía no fue fácil. A bordo de la Terra Nova, las inclemencias del mar y los vientos fríos fueron solo un preludio de los horrores que encontrarían en la helada Tierra de Victoria. El 4 de enero de 1911, después de un largo y agotador trayecto, Scott y su equipo desembarcaron en el continente antártico, marcando el inicio de lo que parecía ser una misión científica de gran éxito. Pero, en los días venideros, las tensiones comenzaron a acumularse, tanto dentro del grupo como contra las fuerzas incontrolables de la naturaleza. El equipo, compuesto por científicos, médicos, ingenieros y hombres de confianza, comenzó su avance hacia el sur, abriendo camino sobre el hielo y la nieve con trineos y perros. El clima polar era despiadado. Temperaturas de 40 grados bajo cero y ventiscas interminables desmoronaban la moral de los hombres. No obstante, Scott confiaba en la disciplina de su grupo y en su liderazgo. Cada día era una batalla constante contra el agotamiento físico y la amenaza constante del frío mortal. Pero la suerte no favorecía a los británicos. Mientras tanto, Amundsen avanzaba con una técnica más depurada y efectiva, utilizando trineos más ligeros y perros siberianos que resistían mejor el frío. A medida que las semanas pasaban, la distancia entre Scott y el ansiado objetivo del Polo Sur se volvía más desmesurada. El 1 de noviembre de 1911, Scott y su equipo alcanzaron la base de operaciones en el campamento polar, pero no sabían que la tragedia estaba a punto de desatarse. Con la llegada de las bajas temperaturas y las enormes dificultades físicas que implicaban los últimos 150 kilómetros de viaje hacia el polo, el ánimo de los hombres se desplomaba. Sin embargo, Scott estaba decidido a llegar primero, y continuó con su avance, enfrentando pérdidas invaluables en el camino. La muerte de varios perros, un suministro insuficiente de alimentos y la completa desgana de algunos de los hombres comenzaron a marcar las horas del equipo. El 17 de enero de 1912, después de semanas de esfuerzo sobrehumano, Scott y su grupo llegaron al Polo Sur. Pero la desoladora verdad los esperaba. Unas huellas frescas, que no pertenecían a los británicos, les indicaron que Amundsen había llegado primero. La sensación de derrota se apoderó de Scott,
pero el orgullo y el honor británico les impulsaron a mantenerse firmes. Con el corazón roto, pero decidido a regresar, Scott inició su viaje de vuelta. Sin embargo, la pesadilla estaba por comenzar. El frío era implacable, los suministros de comida se agotaron rápidamente y las fuerzas físicas de los hombres comenzaron a fallar. Las decisiones equivocadas, las demoras imprevistas y el constante combate contra la naturaleza hicieron mella en la moral del grupo. Finalmente, después de una serie de desventuras, la tragedia alcanzó su clímax. En las últimas semanas de marzo, agotados y desnutridos, los hombres de Scott se vieron atrapados por una tormenta feroz, incapaces de avanzar, ya con la desesperación y el sufrimiento a sus espaldas. Fue el 29 de marzo de 1912 cuando, en el último campamento de la expedición, Scott escribió sus últimas palabras. El diario de Scott da cuenta de su valentía y su lucha final. Nos hemos esforzado hasta el límite. La muerte es un alivio. En ese momento, la lucha por la supervivencia llegó a su fin. La esperanza de retorno a casa se desvaneció, y los 5 miembros del grupo de Scott perecieron uno tras otro. La desaparición de Scott y su equipo fue un misterio doloroso durante varios meses. La Terra Nova regresó a Nueva Zelanda, y el mundo quedó a la espera de noticias. El regreso de la nave no reveló lo peor hasta que, a finales de 1913, una segunda expedición logró encontrar los cuerpos de los héroes caídos, enterrados en el hielo. La noticia se hizo eco en los periódicos de todo el mundo, una mezcla de tristeza y admiración ante la tragedia y el sacrificio de estos valientes hombres. El hallazgo de los cuerpos de Scott y su equipo fue un testimonio de su heroísmo. Aunque no fueron los primeros en llegar al Polo Sur, su historia se convirtió en un símbolo perdurable de la resistencia humana frente a la adversidad. A través de las cartas, los diarios y las pruebas que dejaron atrás, la expedición Terra Nova demostró el precio terrible que los hombres estaban dispuestos a pagar por la gloria del descubrimiento. La misteriosa quietud de la Antártida guarda aún la memoria de esos hombres, y su sacrificio resuena con el eco de quienes han osado desafiar lo imposible. Con el paso de los años, la historia de la expedición Terra Nova se profundizó aún más. En 1912, el equipo de Scott había encontrado fósiles marinos de hace millones de años en su travesía hacia el sur. Estos fósiles, aunque olvidados en su tiempo, sirvieron más tarde como una importante pista para comprender la historia geológica de la Antártida. La misteriosa tierra que había sellado la suerte de los hombres de Scott aún guardaba secretos que solo los siglos posteriores serían capaces de descubrir. Sin embargo, la historia de la expedición no terminó ahí. En 2013, debido al deshielo provocado por el calentamiento global, algunos de los vestigios de la expedición fueron desenterrados. Las capas de hielo, que habían sido testigos de los sacrificios de los hombres de Scott, comenzaron a ceder, revelando objetos personales que permanecían ocultos desde hace más de un siglo. Entre los hallazgos, los investigadores encontraron fotografías inéditas, que capturaban momentos de la vida cotidiana de los expedicionarios antes de su trágico destino. También se hallaron más restos y escritos personales, como el diario de Levick, un miembro de la expedición que había sido perdido hasta entonces. Sus palabras, que narraban las difíciles condiciones y las tensiones internas de la expedición, aportaron una nueva perspectiva sobre las luchas que enfrentaron. El deshielo no solo desenterró fósiles y objetos personales, sino también recuerdos de un tiempo olvidado, que ahora, más que nunca, podían ser apreciados por las nuevas generaciones. Las fotos, los diarios y los restos hallados en 2013 ofrecieron una visión más profunda de los días de la expedición Terra Nova, proporcionando una comprensión más completa de lo que los hombres habían vivido antes de sucumbir a la nieve y el hielo. Así, la expedición Terra Nova y su legado continúan siendo un testimonio de la valentía, el sacrificio y la lucha inquebrantable de aquellos hombres. Su historia, tejida con sacrificios y tragedia, sigue siendo parte fundamental del relato de la exploración humana, y los misterios que el deshielo ha revelado solo enriquecen aún más el legado de Scott y su equipo. Hasta aquí el primer capítulo, para que el vídeo no se os haga excesivamente largo. En el segundo capítulo os desvelaremos lo que escribieron en sus diarios y notas Robert Scott y Levick, las fotos controvertidas de al parecer ruinas de otras civilizaciones tomadas en la expedición, los hallazgos ocultos en los fósiles y estudio de las cataratas de sangre y descubrimiento del barco Terra Nova hundido. No olviden suscribirse y activar notificaciones para estar informados del estreno,
en pocos días, del siguiente capítulo donde contaremos al detalle todos sus secretos.